Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Gracias por asistir a la sesión. Vamos a comenzar con unas instrucciones de audio. Para unirse a la sesión de audio, una vez dentro de la reunión, por favor, vayan al menú superior, en la opción Comunicarse, voz IP integrada, y den clic en unirse a la conferencia. Para subir el volumen de la computadora es importante ir igual al menú Comunicarse, en voz sobre IP integrada, y en la opción de volumen pueden subir el volumen o ponerlo en silencio y participar. Es importante que veamos si pueden reproducir audio en su computadora. Si no escuchan el audio, por favor, verifiquen que el audio esté bien configurado y que el equipo esté bien conectado. Además, asegúrense de que el audio de Windows no esté en silencio. Para contacto y participación, pueden interactuar, levantar la mano, contestar preguntas o expresarse. En el chat, al final de la sesión, pueden enviar sus preguntas por este medio y en el video van a conocer a nuestro ponente. Muchas gracias. Bienvenidos a la sesión Nuevas Tendencias del Derecho Constitucional. Los dejo con la licenciada Olga Díaz, directora académica de la carrera de Derecho del campus Atizapán. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y bueno, como ustedes saben, el tema de esta plática es las nuevas tendencias del derecho constitucional. Y si me lo permiten, el tema es por demás ambicioso, toda vez que simplemente hablar de derecho constitucional implica una gama de conceptos, de opiniones, que se vierten en torno justamente al tema del constitucionalismo. Como todos ustedes saben, bueno, el derecho constitucional se encuentra integrado por un conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo que es la estructura, el funcionamiento de los órganos de Estado, y ustedes bien saben que se divide en dos partes: la parte dogmática, la parte orgánica. La parte dogmática, donde consagra nuestras garantías individuales, también conocidas con el nombre de derechos humanos, y que no solo garantías individuales se encuentran en estos artículos, sino en toda nuestra Constitución, y en muchas de nuestras leyes se encuentran plasmadas las garantías, no solo individuales, sino también en las garantías sociales. Por otra parte, tenemos la parte orgánica, que abarca el articulado restante, que es del artículo 30 al 136 de la Carta Magna, que contempla la organización, el funcionamiento del Estado mexicano, la división de poderes. Se refiere a temas tan importantes como la soberanía, como la democracia, como las formas de gobierno, etcétera, etcétera. Y bien, bueno, pues este tema de la Constitución nos implica recordar a grandes pensadores como Aristóteles, como Rousseau, como Montesquieu, como Hobbes. Y pues bueno, vale la pena comentar que en primera instancia tenemos lo que se llama la teoría de la Constitución, la cual comprende sus elementos, la soberanía, la función del Estado moderno. Y bien, pues bueno, para dar inicio con estos temas, qué más que hablar de un tema muy importante, que es la soberanía. Como ustedes recordarán, la palabra soberanía proviene del vocablo super omnia, que significa por encima de todo. La soberanía es una circunstancia que está por encima de todos los poderes, por encima de todos los gobiernos de los estados. Es la capacidad, es la facultad de autorregirse, de autolegislarse, de hacer las propias leyes. La soberanía está consagrada, como ustedes lo recordarán, en los artículos 39, 40 y 41 de la Carta Magna. Y pues bueno, el artículo 39 nos refiere a la soberanía nacional,
y manifiesta que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo el poder emana del pueblo, se instituye para beneficio de este, aunque a veces pareciera que es todo por el pueblo y para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo pareciera ser que las instituciones vierten sus funciones en banderas partidistas, en intereses personales, en intereses de grupo, pero de grupo no social, sino en intereses de grupo político, en abanderamientos cada día más más vehementes, en abanderamientos cada día más vistos a la luz de toda la población. Y bueno, estas circunstancias nos hacen pensar mucho en torno a este tema, que puede ser un tanto materia de controversia por saber esencialmente en dónde reside la soberanía de este país, en quién reside la soberanía realmente de este país. Sin embargo, bueno, la soberanía también tiene dos aspectos, el aspecto interno y el aspecto externo. En el aspecto interno, pues bueno, la soberanía rige, abarca y acapara todo lo que es nuestro país, nuestro territorio nacional, con esa facultad delegada por nuestra Carta Magna de hacer nuestras propias leyes. Tal es así que cada estado de la República, como ustedes sabrán, tiene sus propios ordenamientos jurídicos. El artículo 40 de la Carta Magna consagra la voluntad del pueblo mexicano de instituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, reunidos a una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Con ello este artículo 40, este brillante artículo 40 nos dice que cada estado de la república tiene la posibilidad, la facultad de hacer sus propias leyes, la posibilidad de autorregirse, de autolegislarse. ¿Con base en qué? En sus propias circunstancias de vida, en su propio momento histórico, en sus propias circunstancias de forma de vida, en sus propias circunstancias de clima, de edad, de sociedad, de trabajo, etcétera, etcétera. Bien, y por otro lado tenemos el aspecto externo de la soberanía. El aspecto externo de la soberanía no solamente se encuentra en nuestro territorio, sino además la soberanía es reconocida y aceptada por la comunidad internacional. México es uno de los países más respetados a nivel internacional. Esta soberanía puede, mejor dicho, es respetada por toda esta comunidad internacional que finalmente sabe y la reconoce como tal. Y bueno, quiero darles un concepto, nos vamos a otro concepto además de soberanía, que es ahora la democracia. La democracia consiste esencialmente en la omnipotencia de la mayoría o bien de la soberanía popular. Ustedes recordarán que el concepto de demos y de kratos, el poder del pueblo por el pueblo, que significa la democracia, pues bueno, ese concepto ahora viene a cambiar un poco y finalmente ahora la pregunta sería: ¿la democracia en manos de quién está? La democracia está en manos del pueblo, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Esas son las preguntas con las que quisiera yo empezar. De esta premisa se sigue primero la calificación de reglas o límites al poder ejecutivo, que es la expresión de la mayoría y en consecuencia la división de poderes, las funciones de control, la garantía de la magistratura en el propio Parlamento. Bien, también la idea de que el consenso de la mayoría legitima cualquier abuso, y en resumen el rechazo del sistema de mediaciones, de límites, de contrapesos y de controles que forman la sustancia de lo que constituye la democracia constitucional. Y bien, ¿cuáles son estas nuevas tendencias del derecho constitucional? Pues vamos a dividirlo en varios usos.
Primero, por una parte, tenemos las cuestiones de plebiscito y las antiparlamentarias de la democracia, que encuentran su expresión más apropiada en el presidencialismo. Este presidencialismo que por ahí florece a la luz de la división de poderes y que finalmente, como ustedes recordarán, por ahí con Tomás Fox, con Montesquieu, con John Locke, en su obra Ensayo sobre el gobierno civil, con Montesquieu en el espíritu de las leyes, con Aristóteles en la política, que nos empiezan a hablar de esta separación, de esta división de poderes. Y que a pesar de esta división y clara separación de poderes, ahora tenemos una marcada, ahora no, desde hace mucho tiempo tenemos una marcada tendencia al presidencialismo, derivada del artículo 89 constitucional, de la cual se desprenden todas las funciones y atribuciones del presidente de la República, justamente, en donde el presidente de la República tiene la facultad de dictar una ley, pero también tiene la facultad de aprobarla, en donde el presidente de la República, sin juicio previo, puede lanzar a los extranjeros en términos del artículo 33 constitucional, en donde el presidente de la República tiene las más amplias facultades para decidir, aunque evidentemente, bueno, tenemos un Congreso, el cual no lo desconocemos por supuesto, y que sabemos que con la pluralidad democrática que hoy por hoy existe, las decisiones del presidente se han visto solamente un poquito detenidas, o quizá haya podido cambiar de giro o de rumbo. Sin embargo, el presidencialismo, considero desde mi muy particular punto de vista, pues bueno, está en todos los planos. Es la ideología de la mayoría, es el gobierno de los hombres contrapuesto al gobierno de las leyes. ¿Cuál es la nueva tendencia? Esta concepción de la democracia es abiertamente inconstitucional, ya que la Constitución es un sistema de límites y de vínculos a todo el pueblo. Y bueno, en este mismo sentido tenemos que la democracia constitucional surge hoy por hoy como un nuevo paradigma. Esta democracia es fruto de un cambio radical de paradigma acerca del papel del derecho en estos últimos 50 años. Como ustedes saben, en materia de leyes traemos un atraso enorme de más de 100 años en relación con el resto del mundo, si no les queda más. Sin embargo, hoy hemos visto cambios radicales importantes en donde el informe de gobierno ya no es el día del presidente de la República, sino que ahora el informe de gobierno se ha vuelto, desde mi muy particular óptica, una fiesta privada en donde el presidente de la República invita a sus amigos y comparte con ellos solamente a grosso modo los cambios o las actividades que ha realizado a lo largo de su gestión. Por supuesto, no sin antes dejar de reconocer que cumple con las formalidades que establece la propia Carta Magna al entregar el paquete que constituye el informe de gobierno a las cámaras para que estos pues sean analizados, leídos y estudiados. Cada vez que he escuchado el informe presidencial, me pongo a pensar en que, y al escucharlo, en que realmente muchas de las cosas que dicen no es lo que hace, sino lo que piensa hacer. Y así cada informe es lo que piensa hacer, hasta que llega un momento en que se termina el sexenio y las obras quedan inconclusas, las circunstancias quedan truncadas y finalmente es empezar nuevamente con otro presidente, con otras ideas, con otras circunstancias, y bueno, todo esto va de manera cíclica y otra vez. Es por ello que este tema el día de hoy me parece sumamente trascendental, no solamente para los interesados en el constitucionalismo, ni para los alumnos de derecho, sino para todo el público en general. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos con estos paradigmas constitucionales? Primero que nada, como ya lo hemos comentado, esta democracia es fruto de un cambio radical y de que, bueno, del papel del derecho que ha cambiado durante los últimos 50 años.
poderes, la igualdad entre los hombres y de las mujeres, que ahora se hace mucho hincapié siempre o se adiciona, ¿verdad? Las mujeres y los hombres por las cuestiones de equidad, de género, la tutela de los derechos fundamentales, etcétera. Esto hace posible el papel de las constituciones como garantía de la división de poderes. Recordemos que los constitucionalistas antes mencionados se refieren a que no son tres poderes como Montesquieu, como John Locke, como Aristóteles, no son tres poderes, es un solo poder que se fracciona en tres para un mejor funcionamiento, para una mejor toma de decisiones y para que el Estado funcione mejor. Sin embargo, tenemos el presidencialismo, que bueno, específicamente en nuestro país, a través del artículo 89 que ya hemos referenciado, pues bueno, nota una situación muy importante hacia el presidencialismo, derivado de todas las funciones y todas las atribuciones que tiene el Ejecutivo Federal, derivadas de la propia Carta Magna. Creo yo que, como lo decía, estos ilustres pensadores, el poder debe limitar al poder. El propio poder limita el poder y que la voluntad sea la de la ley y no la de los soberanos. También la rigidez de las constituciones, como ustedes saben, la Constitución o las constituciones se clasifican, ¿verdad?, en rígidas y flexibles. Nuestra Carta Magna tiene como característica la rigidez. La rigidez de las constituciones y en general de la propia, bueno, significa el reconocimiento de que las constituciones son normas supraordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es una circunstancia que va más allá de poder flexibilizar los contenidos normativos, sino que se necesitan procedimientos especiales para que la Carta Magna pueda ser reformada, por supuesto. Y bueno, por otra parte, también tenemos que gracias a estas innovaciones se desvanece el principio de la soberanía en el sentido clásico. Esto es, dado que en presencia de constituciones no existe ya sujetos soberanos de poder, ya no existe la soberanía interna, dado que todos los poderes públicos, incluso el legislativo y con él la soberanía popular, están sujetos a la ley constitucional. Y tampoco existe ya, al menos en el plano jurídico, la soberanía externa, ya que los estados se han sometido al pacto in directionis, representado por el ordenamiento internacional nacido con la Carta de las Naciones Unidas y con la prohibición de la guerra y la obligación de respeto de los derechos fundamentales establecidos por ella. Finalmente, la soberanía es reconocida fuera de nuestro país y dentro de nuestro país, por supuesto. La legalidad no cambia de naturaleza. No solo es condicionante y disciplinante, sino que ella misma es condicionada y disciplinada por vínculos jurídicos, no solo formales, sino sustanciales. No es un simple producto del legislador, afortunadamente, sino una proyección jurídica del derecho mismo y, por ende, vínculos límites para el legislador. De manera tal a que la propia ley detenga la autoridad, que el propio poder limite al poder. Este cambio no se ha entendido e implica. Se trata de un cambio revolucionario de paradigma del derecho, de la ciencia jurídica, de la jurisdicción y de la misma democracia, y cuyo alcance no hemos medido suficientemente. Un cambio en las condiciones de validez de las leyes, no solo del respeto de normas procedimentales sobre su formación, sino de normas sustanciales sobre el contenido, esto es, coherencia con los principios de justicia establecidos en la Constitución. Por otra parte, cambia la naturaleza de la jurisdicción y la relación entre el juez y la ley. Ya no es la sujeción a la letra de la ley, sino antes que nada la sujeción a la Constitución, que impone al juez la crítica de las leyes inválidas a través de la reinterpretación en sentido constitucional o a la denuncia de inconstitucionalidad. Y hablando de jueces, hoy por hoy podemos ver que los jueces también son señalados, que los jueces son llevados a juicio, que los jueces son incluso destituidos.
responsabilidad por su mal actuar. Bien, cambia el papel de la ciencia jurídica. Ya no es descriptiva, ya no solo es descriptiva, sino crítica frente al objeto. Esto es crítica de las antinomias y lagunas y proyecta actual en el orden a la introducción de técnicas de garantías que son necesarias para superar las antinomias y lagunas. Por otra parte, cambia la naturaleza de la democracia. La constitucionalización rígida de los derechos fundamentales inserta la democracia en una dimensión sustancial. Y por otra parte, cambia la relación entre política y derechos. Ya no es el derecho que se subordina a la política como como era, sino que ahora la política se convierte en el instrumento de actuación del derecho, y creo que esto es algo que era muy necesario y que, bueno, actualmente por otro podemos ver que es así. Y bien, para hablar de qué es una constitución, ustedes recordarán a Cardinal Lasalle, que nos dice que hicieron algún texto del mismo nombre que es la constitución. Entonces, bueno, la constitución la podemos definir como las definimos en las aulas, como el conjunto de reglas y de ordenamientos que expresan los máximos derechos del ser humano, pero también es un sistema de reglas sustanciales y formales que tienen como destinatarios propios a los titulares del poder. No solo es el perfeccionamiento del Estado de Derecho, es un programa político a futuro. Ahora bien, si tienen como destinatarios a los poderes constituidos, no pueden los derechos ser modificados, derogados o debilitados por ellos, sino ampliados y reforzados. En fin, si las normas constitucionales sustanciales no son otra cosa sino los derechos fundamentales, ellas pertenecen a todos nosotros, a cada individuo, a cada ciudadano, a cada mujer, a cada hombre, a cada niño. Somos los titulares precisamente en esa titularidad común en donde reside el sentido de la democracia y de la soberanía popular, en justicia, en libertad, en igualdad, en todas estas potestades, facultades, prerrogativas y derechos que tiene cada individuo, sin discriminación de raza, de sexo, de ideología, de partido político, de condición social, etcétera, etcétera. Bien, el constitucionalismo del futuro. Si todo lo anterior es cierto, el constitucionalismo no solo es una conquista y legado del pasado, es ante todo un programa para el futuro en un doble sentido. Primero, en el sentido de que los derechos fundamentales incorporados en las constituciones deben ser garantizados y satisfechos concretamente. Yo les preguntaría, hoy por hoy, ¿estos derechos fundamentales son garantizados? Y las personas a las que se les imparte justicia quedan totalmente satisfechas, son respetados los derechos, son respetadas las garantías, de modo tal a que los titulares o los destinatarios de estas leyes estén completamente ávidos o satisfechos del actuar del juzgador, no solo del juzgador, del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial. El garantismo bajo este aspecto es la otra cara del constitucionalismo, dirigida a establecer las técnicas de garantías idóneas y asegurar el máximo grado de efectividad de los derechos constitucionalmente reconocidos. Como ustedes recordarán, las 4 garantías fundamentales son la igualdad, la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica. Segundo, en el sentido de que el paradigma de la democracia constitucional es un paradigma embrional, puede ser entendido en una triple dirección. Ante todo, hacia la garantía de todos los derechos, no solo de los derechos libertarios o de libertad, sino también de los derechos sociales. En segundo lugar, frente a todos los poderes, no solo frente a los poderes públicos, sino también frente a los poderes privados. Es ahí donde más debemos de hacer hincapié. Y en tercer lugar, a todos los niveles, no solo en el derecho estatal,
sino también en el derecho internacional. Es decir, que no solamente abarque lo que corresponde a nuestro territorio, sino que vaya más allá de nuestras fronteras. Bien, el futuro del constitucionalismo jurídico y con él el de la democracia solo queda garantizado o quedará garantizado por esa triple articulación y evolución que les comentaré. Primero, hacia un constitucionalismo social como complemento del constitucionalismo liberal. Segundo, hacia un constitucionalismo de derecho privado como complemento del constitucionalismo de derecho público, por supuesto. Y por último, hacia un constitucionalismo internacional como complemento de un constitucionalismo estatal. No hay que olvidar que la historia del constitucionalismo es una historia de progreso, aunque muy lento ha sido el progreso, sin embargo, vamos caminando, vamos marchando hacia adelante. Es un progreso, bueno, en dos esferas del derecho. Primero, de los derechos de libertad en las primeras declaraciones, en las primeras constituciones del siglo XIX. Ustedes recordarán por ahí que tenemos a la Constitución de Cádiz, a la Constitución de Apaxingán, a la Constitución Federal de 1824, a las 7 leyes constitucionales de 1836, a las bases orgánicas de la Federación de 1843, a la Constitución de la República Mexicana de 1857 y a la que actualmente nos rige bajo innumerables reformas y desde mi muy particular punto de vista que le hacen además muchísimas más faltas reformas a la Constitución que actualmente nos rige, que es la de 1917, promulgada en Querétaro el 5 de febrero. Y viene por otra parte a los derechos de huelga y a los derechos sociales. En las constituciones del siglo pasado hasta los nuevos derechos el nuevo derecho a la paz, al medio ambiente sano, a la información, hoy reivindicados y aún no totalmente constitucionalizados. Los avances tecnológicos y científicos deben de ir acorde a las leyes. Por ello es que hablo de un rezago legal, ya que yo creo que debe de ir completamente a la par con los avances tecnológicos y científicos. Específicamente, como lo acabamos de mencionar, con el derecho a la salud, por ejemplo. Hoy nos encontramos ante las circunstancias también como parte de las garantías de los hombres y de las mujeres. Podemos estar hablando de matrimonios de personas del mismo sexo, podemos estar hablando de reproducción asistida, podemos estar hablando además de documentación para reasignación de sexo, podemos estar hablando de infinidad de cosas, de un divorcio mal llamado express, del divorcio incausado, incausal, en donde ya no es necesario que recurramos ante el juez o ante nuestro abogado a decirle por qué nos queremos divorciar, sino ahora solo basta con decirle que es nuestro deseo no estar con la otra persona. Todas estas circunstancias de vida, y bueno, podríamos hablar de muchísimas más, del trasplante de órganos, de la regulación de Internet, de la regulación de los contratos electrónicos, de la regulación de las compraventas a través de la red y de infinidad de cosas que creo yo que hemos ido avanzando, pero muy lentamente, ¿no? Entonces, creo yo que este rezago legal debe de ir avanzando cada día más y bueno, a las nuevas generaciones, a los nuevos legisladores, a todo el pueblo, ¿verdad? Nos debemos de hacer responsables de estos cambios, ¿no? Tanto como ciudadanos, o tanto como personas que votamos, tanto como personas que podemos ser votados, que ocupamos curules o que tenemos en nuestras manos las decisiones de otros. Creo yo que el actuar con responsabilidad, es lo único, con responsabilidad, con ética, con honestidad y con valor, es lo que puede salvar a este país. Por supuesto, todo en un marco legal. Y bueno, ninguno de estos derechos ha caído del cielo. Creo que todos estos derechos que hemos ido alcanzando, logrando, pues han sido consecuencias de guerras, de batallas, y no solo físicas, sino de conquistas, de movimientos revolucionarios, de movimientos de pensamiento, de mítines, de marchas, de una infinidad de actos que han tratado de modificar o de cambiar el pensamiento y el actuar
de los servidores públicos. Puede decirse que todas las generaciones de derechos equivalen a otras. Tantas generaciones de movimientos revolucionarios, liberales, socialistas, feministas, ecologistas, pacifistas, en donde hoy por hoy podemos ver un día en Paseo de la Reforma a gente sin ropa manifestándose, así como hace poco que estuve presenciando por ahí la marcha de personas que ejercen la prostitución, marchas de homosexuales, marchas de mujeres que quieren dignificar ese respeto que muchas veces la gente no nos da, o que sufrimos de algún tipo de violencia, y no solo familiar, y no solo física, y no solo laboral. En general, todos estos derechos fundamentales, desde el derecho a la vida, pasando por los derechos de libertad, hasta los derechos sociales, a la salud, al trabajo, a la educación y a la subsistencia, siempre se han afirmado como la ley del más débil, como la alternativa a la ley del más fuerte, que regía y regiría en su ausencia. ¿De qué sirve que nuestros ordenamientos jurídicos digan que la educación primaria, secundaria y la preparatoria sean obligatorias? Si no existe, a veces los chicos no tienen los medios ni siquiera para llegar a la escuela, ¿no? Y si llegan sin comer, y si llegan se duermen, y si llegan, entonces no solamente es decir, hacer la educación obligatoria, sino todo el contexto que conlleva el hacer esto, el manifestarse en este sentido, que creo yo que es muy bueno. Sin embargo, creo yo que se están dejando de ver muchas cosas y no se toman en cuenta. Por lo tanto, ¿de qué sirve que aparezcan en nuestras leyes, o de qué sirve que se eleven a rango constitucional si finalmente estas no pueden cumplir el fin para el que fueron creadas? Hoy el gran desafío que se plantea la democracia es el generado por la desigualdad. La desigualdad creciente y cada vez más intolerante entre los países ricos y los países pobres, y no solamente entre los países, entre las sociedades opulentas democráticas y las 4/5 partes del mundo que viven en condiciones de miseria, entre nuestro nivel de vida y el de millones de seres humanos con hambre, y la pequeñísima cantidad de seres que son multimillonarios. Esta desproporción es la que hay que tratar de abatir, para que cada día las personas que lo necesitan más, que la riqueza esté mejor distribuida, más que nada. Se trata además de una desigualdad agravada con la aparente paradoja del reconocimiento y de la garantía de los derechos en nuestra democracia, cuyo efecto es el de hacer que nuestra cultura jurídica superior, la de nuestros derechos y nuestra democracia, se conviertan en un factor ulterior de diferencias entre nosotros y los otros, entre incluidos y excluidos, de nuestras ricas ciudadanías democráticas, o peor aún, de diferenciación racista, de los excluidos como inferiores y por ello destinatarios a la exclusión. Las tendencias del derecho constitucional y otros temas de interés se pueden profundizar en la maestría en Derecho con 3 posibles diplomados. Solo les recuerdo que este diplomado inicia en agosto del 2011, y bueno, este diplomado se divide en varios semestres. En el primer semestre vemos la Constitución y la economía, las garantías y los derechos fundamentales, los medios alternativos de solución de controversias y sistemas jurídicos. En el segundo semestre, bueno, tenemos discusiones de derecho constitucional, principios generales de amparo, el nuevo derecho procesal y el hoy por hoy tan de moda los juicios orales, que cada día van más con nosotros, con los procesos, no solo con el penal, sino ahora también con el civil, las teorías jurídicas contemporáneas. También otra materia se llama las nuevas tendencias del derecho constitucional, los instrumentos de control de constitucionalidad, la psicología y argumentación jurídica básicas en el quehacer y en el aprendizaje del abogado, y una materia específica de jurisprudencia. Y bueno, en un cuarto semestre tenemos un diplomado en Derecho Penal, o puede ser el diplomado en Derecho Corporativo o un diplomado en Derecho Fiscal,
con sus respectivas áreas. Pues no sé si tengan alguna duda, pregunta. Muchas gracias, licenciada, por su participación. Sí tenemos una pregunta. Nos pregunta Laura. ¿Quién regula todos estos cambios a la Constitución? ¿Quién es el que regula? Sí, mira, primero que nada, como tú sabes, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores forman el Congreso de la Unión, y este Congreso de la Unión, pues bueno, está compuesto por los representantes, de cada partido político que nosotros elegimos con el voto. Entonces, de acuerdo a lo que establece nuestra Carta Magna, la Constitución Federal, 3 son las personas que pueden modificar la Constitución, que pueden reformarla, que pueden adicionarla, que son el presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión y los legisladores de los estados. Sin embargo, aunque cada ciudadano de manera particular no lo puede hacer, sí puede acercarse o hacer llegar sus propuestas al Congreso, a sus diputados, ¿verdad? Y aquí lo importante sería que este diputado, ¿verdad?, pudiera hacer llegar también estas propuestas al Congreso de la Unión. Entonces, específicamente, las personas que están facultadas para proponer iniciativas de ley, para cambiar o reformar la Constitución, es, insisto, en términos de 71 constitucional, presidente de la República, diputados, senadores y legisladores de los estados. Muchas gracias, licenciada. Nos preguntan también, ¿cuál es la razón por la que dijo que el divorcio express es mal llamado express? Muy bien. Bueno, porque jurídicamente el término express no existe. Los medios masivos de comunicación le denominaron así, inclusive en todos los diarios veías tú en primera plana divorcio express en el Distrito Federal. Sin embargo, jurídicamente el divorcio express no existe, por eso es mal llamado express, porque no está regulado de esa manera en nuestro Código Civil. Le hemos denominado, que es más propiamente dicho, divorcio incausado o divorcio incausado. Esto quiere decir divorcio sin causa. Esto es, para que yo me divorcie no necesito tener ninguna causa. Simplemente bastará con no desear estar con mi pareja y eso será causa suficiente para que yo ya no haga vida en común ni me encuentre unida en matrimonio con mi marido. Entonces, por eso a eso me refería que es mal llamado divorcio express. El nombre correcto es divorcio incausado o incausado, ya que ahora fueron derogadas las causales de divorcio. Antes, para que una persona pudiera divorciarse, por divorcio necesario era pues, por impotencia, por embriaguez habitual, por uso de psicotrópicos y estupefacientes, por una serie de fracciones del Código Civil numeraban las causas de divorcio y ahora ya no existen esas causas. Entonces el divorcio sin causa. Muchas gracias. Nos pregunta también Diana, ¿qué pasa ahora con la CNDH en cuanto a las reformas constitucionales del pasado mes de junio? Pues mira, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano que no tiene que sus resoluciones, que sus comentarios, sus opiniones, sus observaciones no tienen fuerza coactiva. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite solamente recomendaciones. Por lo tanto, a la luz de estas recomendaciones, pues evidentemente llegarán probablemente a los órganos de Estado correspondientes. Sin embargo, no tienen la fuerza de ley, por lo tanto, no puede ordenar a un organismo como el Congreso, ¿verdad? No puede tener injerencia con el Congreso la Comisión, porque solo quedan las resoluciones, comentarios u opiniones que emita la Comisión solo en calidad de recomendación. Gracias. Y la última pregunta que nos llegó es de Guillermo
y nos pregunta, apuntando sobre lo que dice del divorcio express, me viene a la memoria aquello del secuestro express. ¿Podría entrar en eso también este mal llamado dicho delito? Bueno, mira, el secuestro express evidentemente, pues bueno, es algo que es un poquito, sale de contexto. Esto ya es en el ámbito penal. El secuestro express es un término social y no jurídico que se le dio al acto por el cual un delincuente secuestraba a una persona, sustraía a una persona de su lugar de residencia por unos minutos, o lo hacía solamente para sobornar vía telefónica, ¿verdad? Y entonces a eso se le denomina secuestro express. Sin embargo, yo no soy experta en derecho penal, pero cuando yo tengo entendido, el secuestro express tampoco tiene como tal, el nombre como tal en los ordenamientos penales del Distrito Federal ni del Estado de México. Muchas gracias. Y ahora sí la última pregunta de la sesión es de Cecilia. ¿Cree que en México se practique la democracia? Qué buena pregunta, Cecilia. Esa es una pregunta no solo buena, sino además muy difícil de contestar. Si partimos de que nosotros tenemos la libertad de elegir a nuestros representantes a través del voto y que finalmente gana la mayoría, gana el representante que tiene mayoría, si concebimos a la democracia como la que está plasmada en la Carta Magna, si concebimos a la democracia como el poder del pueblo, creo que no, porque, insisto, como comenté la clásica, los intereses particulares, los intereses de abanderados, los intereses de las diferentes fracciones parlamentarias no se vuelven intereses sociales, sino en intereses particulares, en intereses para privilegiar solamente las esferas que ellos representan. Por lo tanto, yo te diría que sí y no. Sí, desde el punto de vista teórico o técnico, no desde el punto de vista práctico. Pero ojalá que de verdad que muy pronto lleguemos a tener una soberanía y una democracia plena, no solo en la teoría, sino también en la práctica. Bueno, pues muchas gracias, licenciada. Le agradecemos a la licenciada Olga Díaz Ponce, directora académica de la carrera de Derecho en Campus Atizapán, por su participación. Al contrario, muchas gracias, y les recordamos que bueno, empezamos con nuestras maestrías y por supuesto con la licenciatura en Derecho también aquí a los alumnos en Campus Atizapán, y pues bueno, con las especialidades y las maestrías en todos los campos. Gracias. Gracias, hasta luego.